En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes encontrar la wallet del dev o lo que es la cartera del desarrollador en la red o la blockchain de Solana. Vamos a ver cómo podemos hacerlo con proyectos de PanFan, proyectos que directamente han salido en Raydium, etcétera, etcétera. Y como estáis viendo por pantalla, sobre todo vamos a verlo con el objetivo pues de analizar la cartera del desarrollador, además obviamente de poder encontrarla en Solscan. También vamos a ver cómo podemos comprobar que se ha bloqueado el supply. Y como veis, por último, veremos cómo podemos traquear todo esto. Así que si te interesa aprender todo esto que estás viendo por pantalla, quédate en este vídeo. Vamos a empezar con cómo podemos encontrar la wallet del desarrollador de un proyecto de PanFan, de esta plataforma de Solana en la cual se crean tokens de esta manera tan rápida. Pues vamos a ver cómo podemos encontrar, ¿vale?, lo que es el desarrollador en cualquiera de estos tokens. Como veis, tengo aquí de ejemplo el de Mudeng, así que vamos a coger este ejemplo. Lo primero será copiar el contrato del token. Si lo abrimos desde DEX Screener, pues lo tendremos aquí arriba, sino aquí abajo a la derecha. Pulsaríamos por aquí y lo que vamos a hacer va a ser pegar directamente esto aquí. Ahora os estoy enseñando la manera más fácil, que es, como veis, entrar a PanFan. Y directamente desde aquí, si bajamos, pues tenemos siempre el comentario del dev. Y ahora, como veis, es un desarrollador conocido, el desarrollador de Mudeng, ya que en su momento este meme, este token no paraba de crecer. Lo listaron en varios sitios, ¿no? Y como veis, pues tiene algunos seguidores, algunos likes. Y ahora, si quisiéramos ver los otros tokens que ha creado, iríamos a Coins Created y tendríamos los anteriores. Que en este caso, varios de estos, en el momento en el que Mudeng no paraba de crecer y hacer máximos históricos, todos estos puntos de aquí, pues varios de estos tokens también empezaron a crecer bastante. Entonces, claro, si tienes localizada la wallet del desarrollador en momentos como estos, puede ser interesante, ¿no? Y lo que os comentaba es que si pulsamos aquí arriba en Solscan, pues ya tendremos aquí la wallet del desarrollador, que sería esta de aquí. ¿Vale? Como veis, es bastante sencillo. Sin otra manera que tendríamos para hacerlo es de aquí directamente, donde está el contrato, aquí a la derecha, pulsamos en el Explorer, que nos llevará a Solscan en Solana, y desde aquí nos tenemos que ir a metadata. Esto ahora os lo enseñaré también con los tokens que no son de PanFan, ya que cambia un poco. Pero básicamente tendremos aquí en la parte donde pone Creator la dirección de la wallet del dev o del creador. Como veis, podría pulsar. Y si bajamos por aquí abajo, ¿vale?, en los tokens de PanFan siempre nos va a salir esto de aquí, ¿vale? En todos, fijaos que nos saldrá lo mismo. Así que en este sentido, para encontrar al dev, lo tenemos que hacer de la forma que os he enseñado desde aquí, o bien simplemente lo copiaríamos aquí arriba. ¿Vale? Ahora veréis que con un token que no es de PanFan, esto cambia un poquito. Y ya tendríamos la primera parte, ¿vale?, cómo encontrar la wallet del dev en lo que es PanFan. Ahora vamos a ver pues para qué podemos hacer esto, ¿no? Pero que es un poco lo que hemos visto. Al final tenemos pues estas etapas, ¿no? Que si localizamos un token pues que no para de crecer y que vemos que se está llevando mucha atención y que podría haber ciertos listados por ahí, etcétera, etcétera, pues podríamos guardar, ¿no?, esa wallet del dev, del desarrollador, en este caso de Mudeng, lo que ahora no, obviamente no sería el momento, ¿no?, porque estamos en este punto tan bajo de aquí. Pero si estuviéramos en un token, ¿no?, que, como digo, está más en esta trayectoria, pues sí que podríamos guardar esta wallet, traquearla, seguirla, para ver si saca, en este caso, nuevos tokens, o simplemente en caso, ¿no?, de que este token no parara de crecer, como lo hizo Mudeng en su momento, pues poder igual contemplar, ¿no?, el operar otros tokens del desarrollador, si es que vemos que también en este sentido pues le están acompañando, le están siguiendo. Y estas podrían ser, ¿no?, algunas razones para seguir la wallet del dev. Y también podríamos comprobar, entre otras cosas, el log supply, o cuando vemos en un proyecto, ¿no?, que nos dicen que han bloqueado la liquidez. Siempre que vemos esto, normalmente nos pondrá una publicación de este tipo con lo que es la aplicación de Streamflow, como veis por aquí, donde podemos comprobar que en este caso hay esta cantidad que veis aquí arriba de TTG, de este token bloqueado. Y justo aquí abajo tendríamos lo que es la dirección también del depo creador y donde se han bloqueado los tokens. Luego aquí a la derecha del todo pues también nos saldría el contrato. Si lo vemos por aquí,
ya está comprobado, ¿no? Pero si quisiéramos realmente mirar esto bien y en Solscan, pues lo que haríamos sería, en este caso, encontrar la wallet como lo hemos hecho antes de lo que es el desarrollador, la pegaríamos por aquí y ahora nos iríamos a transfers hasta localizar, como veis por aquí, la parte de Streamflow. Siempre nos saldrá de esta manera, nos saldrá aquí el create account, que salen estos cuadros de aquí, y luego tendríamos el transfer, ¿no?, de los tokens y el de Streamflow. Como veis por aquí, coincide, ¿no?, esta cantidad con la que tenemos aquí, con lo que ya hubiéramos comprobado pues que evidentemente se ha hecho el lock del supply en este proyecto, ¿no? Que en este caso es el proyecto de Taitico, que es básicamente un proyecto de gaming, de Mark, que ya lo conocéis varios en el canal y que en este sentido han salido en Solana y bueno, era el ejemplo perfecto, como veis, para enseñaros esto del lock supply. Vamos a cerrar esto por aquí, también vamos a cerrar el de Mudeng. Y ahora vamos a coger un token como por ejemplo Ponke, ¿vale? En este caso es un meme, pero lo podríais hacer también, en este caso, con proyectos de Solana, por ejemplo, de inteligencia artificial. Evidentemente no hace falta que sea solo en este caso, con memes. Copiaríamos aquí el contrato también o directamente lo podemos abrir aquí en el explorador. Ahora vamos a ver cómo podemos localizar aquí la wallet del dev, la wallet del desarrollador, pero en este caso en un token, como veis, que no está en PanFan. En este caso nos vamos también a ir aquí a los metadatos, a la parte de metadata, y por aquí abajo, si os fijáis, tenemos que nos pone Update Authority DPG metadata. Entonces, esto lo copiamos y ya tenemos lo que es la wallet del dev o del creador. De la misma manera también la tenemos aquí arriba como antes. Y si os fijáis la diferencia, si ahora yo cojo, por ejemplo, el token este de Mudeng, copiamos aquí el contrato y lo vamos a pegar aquí igual. Ahora veréis claramente la diferencia que os decía antes de los metadatos, que aquí siempre nos sale esto, TSLVD. Si lo hacemos, por ejemplo, con Taitico, con TTG, nos pasaría lo mismo, que al pegarlo nos va a salir igual, ¿vale? TSLV, Y tenemos aquí arriba el creador. Y en cambio, en lo que son estos tokens que no están en PanFan, que también podemos diferenciarlo por la etiqueta, aquí en tags, veis que está el de PanFan, en cambio aquí no está, tendríamos aquí el creador y la diferencia es esta, ¿no? Que aquí tenemos en Update Authority para copiarlo lo que sería la wallet del dev o del creador, ¿vale? Esta sería un poco la diferencia. Si no os queréis complicar, pues ambas simplemente lo podéis coger desde aquí. Y ahora vamos a ir ya a la última parte, visto cómo podemos localizarla en PanFan y en Raydium, cómo podríamos seguirla, traquearla, ¿no? Lo que es al final seguir sus movimientos. Pues si nosotros tenemos una wallet de estas, como por ejemplo podemos coger aquí en este caso la de Ponke, ¿vale? Copiaríamos aquí o aquí arriba. Lo que podríamos hacer es querer seguirla. Entonces, yo el wallet tracker que más utilizo, en este caso es el que estáis viendo por pantalla, lo que es el wallet tracker de BullX, y en este sentido pues podríamos aquí añadir una wallet y por ejemplo poner dev wallet, en este caso LucasDX, y copiaríamos y pegaríamos, perdón, la dirección. Le daríamos ahora al add wallet y nos la añadiría aquí, ¿vale? En nuestro wallet tracker. Como veis, en este caso podemos poner hasta 300, y si quisiéramos que aquí abajo a la izquierda, cada vez que esta wallet compra o venda nos dé una alerta, lo pondríamos por aquí. Lo que ocurre que esto va bien para tener la wallet del dev por aquí, pero no es tan útil si queremos fijarnos en lo que es el mint o la creación de tokens. Para eso iríamos a Telegram y abriríamos en este caso el Raybot, que también os lo dejaré por aquí abajo en la descripción. Tendréis lo que es el enlace a BullX, que es la plataforma que yo utilizo para operar y para el wallet tracking, como habéis visto. Y os dejaré también el enlace a esta aplicación de Telegram, que nos sirve para hacer el track también de las wallets, ¿vale? El seguimiento de las wallets. Tenemos hasta 10 gratuitas en este caso. Y como veis, bueno, yo aquí ya lo tengo puesto. Si ahora yo le doy a Show, pues tenemos por aquí esta wallet. Pero lo que voy a hacer va a ser ahora eliminarla y la voy a volver a poner, ¿vale? Para que lo podáis ver. Entonces, una vez estamos aquí en esta aplicación, simplemente le daríamos a Add y ahora tenemos que aquí pegar la dirección y luego ponerle un nombre. Pondré dev wallet LucasDX.
Le doy a Enter y ahora ya la tendríamos guardada. De hecho, si le doy a Show, pues ya podéis ver cómo tenemos aquí de Wallet LucasDX y aquí la dirección. Si vamos a Settings, aquí desde el menú principal, lo que tenemos en este caso obviamente que tener activado sería el token Mint, que es la parte esta de creación. Así no solo nos va a avisar si esta dirección va a hacer, está haciendo compras y ventas, sino en el momento de creación de un token. Ahora, en Show, en este caso nos tiene que salir así, el tick verde, que como veis aquí arriba quiere decir que la wallet es activa. Y ahora ya tendríamos esto preparado, ¿vale? De manera que cada vez que esta wallet cree un nuevo token, nos va a llegar aquí el aviso. Y en caso de que sea otra wallet, que simplemente queréis tenerla con todas las otras wallets y traquearlas, pues también se podría hacer desde aquí. E incluso desde aquí mismo, pues también como veis tenemos el apartado de Deployed Tokens, su Profit and Loss, etcétera, etcétera. Y la parte de Deploy Tokens, evidentemente, si va lanzando tokens, pues también lo podremos ver desde ahí. Y ahora, como ya habéis visto, ya hemos tratado todos los temas de aquí. Así que, como siempre, espero que os haya sido útil este vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Saludos!